Yo tuve cáncer. A mí me diagnosticaron cáncer de ovario estadio 4 con múltiples metástasis en el año 2010, ¿no? Tenía 32 años, un niño de 3 añitos que podéis ver ahí, este es mi hijo mayor, Nacho. Y cuando tienes 32 años, un niño de 3 añitos, y te dicen que tienes un cáncer con metástasis, pues las que soy mamá, os podéis imaginar, ¿no? El mundo se te viene encima. Dolor, miedo, desesperación, miedo a la muerte. Piensa sobre todo en él, lo mira y piensa, ¿y qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar sin mamá? Y además piensa, bueno, y si su papá conoce a otra pareja, ese niño a lo mejor no se acuerda ni de que yo fui su madre, ¿no? Y más llora y más te desespera. Además, el ser médico de familia para esta enfermedad quizá en un principio no fue algo positivo, sino todo lo contrario, porque sabes a qué te vas a enfrentar, porque sabes los efectos de la quimioterapia, porque has trabajado en paliativo y sabes que muchas veces el desenlace de esta enfermedad no es el que todos nos gustaría, ¿no? Entonces eso hizo que quizá lo llevase peor que otras personas, que llorase más, que me desesperase más que otras personas. Pero al final, en mitad de toda esa desesperación, de ese miedo, cuando ave fénix, ¿no? Vino el resurgimiento, vino el decir, bueno, ya está, ya he llorado, ríos, mareos y lágrimas, ya no me queda nada. Ahora que ya lo he llorado todo, que ya he quitado los miedos, ya he quitado la incertidumbre, quiero sanar, ¿no? ¿Y qué puedo hacer si quiero sanar? En mi caso, bueno, y en el de ovario es que es más limitado, no es como el cáncer de mama, que hay muchas alternativas. Era cirugía en principio y quimioterapia, un tipo de quimio que lleva utilizándose desde hace 30 años. En ovario hay poco más que hace 30 años. Entonces, bueno, se planteó la quimioterapia un poco como mi oncólogo decía para parar la cuenta atrás, ¿no? La cuenta atrás ya había empezado, vamos a intentar que esto ocurra lo más tarde posible. Pero yo no era eso lo que quería, no quería parar la cuenta atrás, yo quería sanar, yo quería ver a ese niño crecer y había algo que yo pensaba que no podía morirme sin hacer algo realidad. Yo quería volver a ser madre. Para mí en la vida son dos cosas fundamentales. Para mí desde siempre dos cosas fundamentales para mí era ser madre y otra era ser médico. O sea, son las dos cosas que yo siempre he querido. Y pensaba que no me podía morir sin volver a tener esa experiencia y además tener el parto que no pude tener. El primer parto no fue como yo había soñado. Entonces pensaba cómo me voy a morir sin ser madre de nuevo. Y entonces pensé que algo tenía que hacer. Si la medicina convencional me decía que llegaba hasta aquí, yo quería ir más allá. Y pensé, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿No? Yo quiero sanar, pero ¿qué puedo hacer? Y pensando qué puedo hacer, pensé en mi consulta de primaria, pensé en mis pacientes y allí fue cuando encontré la solución. Pensé en mis pacientes en el sentido de que vi cómo mis pacientes diabéticos según lo que come, la diabetes sube, o sea, la de glucemia sube o baja, ¿no? Si hacen ejercicio o no, su glucemia está más o menos controlada. Pensé en los hipertensos, cómo según la alimentación o sus emociones influye en su presión arterial, ¿no? Cuando un paciente hipertenso tiene una crisis de ansiedad, tiene una pelea con los hijos, con la vecina, la tensión se dispara. Pensé en los pacientes con un infarto, a los que les hablamos de no tome sal, coma sano, haga ejercicio y esté tranquilo. Pero sin embargo, al paciente oncológico no le decimos nada, haga lo que quiera, que no hay nada que influya. Pero yo pensé, oye, si al diabético, si al hipertenso, si al infartado le influye, ¿por qué no al oncológico? Y eso me dio la clave para investigar, para buscar si había información científica que relacionase el cáncer con la alimentación y con los estilos de vida. Y ahí fue cuando empecé a investigar junto a empezar ese tratamiento convencional, ¿no? Y ahí fue cuando me sorprendió ver que había tantas publicaciones científicas que relacionaban el cáncer con la alimentación, con los estilos de vida, con las emociones, y sin embargo en la facultad no nos hablaban de esto, en el doctorado no me hablaron nada de esto, y mi oncólogo no me dijo nada cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad. Y bueno, yo tenía esas publicaciones y ahora tenía que llevarlas al día a día en investigación primaria y ahora cómo lo hago, ¿no? Entonces, bueno, yo según iba leyendo, fui diseñando mi propio plan de autosanación, como yo le digo, ¿no? Entonces yo fui haciéndome mi receta, mi planning de alimentación, empecé a hacer ejercicio físico, a gestionar las emociones a través de la meditación o mindfulness, a través del yoga, el qigong. Pero el oficial no me ofrecía nada, sino que yo todo lo tuve que ir buscando. Aquí las clases de yoga, aquí el qigong, aquí la meditación. Y en mi cocina fui gestando todas esas recetas. Bueno, el cáncer desapareció.
Podéis ver además en el blog, cuento la historia, cómo fueron tenéis hasta las pruebas, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo va a ser que un cáncer con metástasis haya remitido? Pues en el blog hasta tenéis la historia. Bueno, pues el cáncer desaparece, además a mitad de la quimio ya el primer PET de control salió que había desaparecido. Han pasado casi 5 años y ese cáncer ya no está. A día de hoy estoy libre de enfermedad. Y este es el motivo de estar aquí, ese cáncer, al que le doy las gracias porque me ha cambiado la vida, porque me ha enseñado a disfrutar, aprender a disfrutar de cada momento, de cada instante. Cuando tienes la muerte aquí, acechándote, es cuando de verdad vives, empiezas a vivir, porque es cuando te replanteas cómo he vivido hasta ahora, he vivido como yo quería o no, ¿no? Entonces para mí ese diagnóstico que en principio fue tan terrible, al final es una bendición porque te hace replantearte tantas cosas, ¿no? A mí me sirvió para pensar eso, ¿he vivido como quería o no? Y me doy cuenta de que yo hasta el que me diagnosticaron la enfermedad había dedicado muchas horas al estudio de la medicina, primero para entrar en la facultad, luego para sacar las mejores notas, luego una vez que empieza la carrera, el doctorado, la guardia, había dedicado muchas horas, sí, a los demás, a estudiar, pero a lo mejor no a mí misma. El cáncer es una enfermedad cada vez más prevalente, cada vez hay más casos. En el año 2012 se diagnosticaron casi 14 millones de casos de cáncer en el mundo y 8 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. La OMS estima que de aquí a 2030 los nuevos diagnósticos de cáncer aumentarán en un 70%. Y lo más alarmante es que de los recién nacidos actuales en España y aquí, 1 de cada 2 padecerá cáncer. Mirad, este es un mapa de cáncer. En él podéis ver la incidencia de cáncer según el país. Esto podéis consultarlo en internet. Globocan depende de la OMS. Entonces vosotros entráis en Globocan y podéis plantearos, oye, cáncer de colon, ¿dónde hay más en el mundo? O cáncer de mama. O en Japón, ¿qué tipo de cáncer es el más prevalente? ¿Vale? Pues aquí en este mapa que yo he sacado es los números de cáncer global, de todos según el país. En color azul oscuro, los países que más cáncer padecen. Conforme baja la intensidad del azul, los que menos cáncer padecen, ¿vale? Los 2 países más longevos, ¿sabéis cuáles son? Japón y Andorra. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Japón. Japón no está en color azul oscuro. Debería ser el país más longevo, el que más cáncer padece. Sin embargo, Japón no está en color azul oscuro. Ya algo no nos cuadra. ¿Qué diferencia hay a priori entre un japonés y un americano? La alimentación, ¿verdad? La dieta americana con tanta comida rápida, tantas colas, hamburguesas, frente a una alimentación de un japonés donde hay abundantes setas, algas, legumbres, más pescado que carne, pescado azul crudo, donde hay mucho alimento al vapor, donde no se consumen lácteos y no hay osteoporosis ni fracturas de cadera. Pero no solo es la alimentación, la fisionomía. El japonés típico está delgado y el americano está obeso, ¿no? La obesidad es responsable de 1 de cada 9 cánceres. Y el tercer punto es el tema espiritual. La vida de un japonés espiritualmente es mucho más rica que la de un americano, ¿no? La mayoría de la población en Japón es budista. Entonces la meditación es una práctica habitual, las artes marciales, el qigong, el tai chi, vienen de allí. Son prácticas que intentan aunar cuerpo y mente, donde yo hago ejercicio físico, pero además respiro, estoy centrado en el aquí, en el ahora, intento tener la mayor paz interior y calma, ¿no? ¿Cómo es la vida espiritual de un americano? Bastante pobre, ¿no? Muy competitivo, quiere ser el mejor, la mejor casa, el mejor coche, aunque sea a costa de pisar al vecino. Pues ya estáis viendo alimentación, estilos de vida y el tema emocional, la gestión de las emociones. Pero vamos a seguir. América, ¿vale? Estados Unidos y Canadá, alta tasa de cáncer. Pero fijaos, hay un país aquí que tiene una tasa de cáncer muy alta. Uruguay. Y después le sigue Brasil, Argentina y Chile. ¿Por qué hay tanto cáncer en Uruguay? La carne. Es el mayor consumidor de carne en el mundo, de carne roja y embutido, ¿vale? Tipo chorizo y tal. Y ahora nos venimos aquí, a México. Mirar, el desarrollo socioeconómico entre un país y otro tampoco hay tanta diferencia entre Uruguay a lo mejor y México, ¿no? México hace frontera con Estados Unidos, entonces la esperanza de vida, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué México tiene tan poco cáncer? ¿Por qué comen la mitad de cáncer, iba a decir, la mitad de carne que un uruguayo? ¿Por qué cambian la carne?
por los frijoles, ¿no? Por la legumbre. Bajo consumo de carne, alto consumo de frijoles. Y además algo muy característico de la cocina mexicana, el picante, ¿no? El alto consumo del chile, la cayena. Bueno, pues las especias son muy antiinflamatorias y ayudan en la prevención del cáncer y muchas enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal y todo lo que en medicina termina con la palabra itis, que significa inflamación. Tenemos la cayena, el chile, tenemos la legumbre y un plato muy típico de ello, el guacamole, el aguacate, la cebolla, el cilantro, la lima o el limón, que se consumen en abundancia. Pues ya estáis viendo. De todo modo esto cambiará, porque México, por desgracia, está abandonando también su alimentación tradicional y el señor McDonald ya está llegando. La cúrcuma junto al jengibre y la cayena son especias muy antiinflamatorias. El cáncer crece en terreno inflamado. Las personas con inflamación crónica en un tejido tienen más cáncer que aquellas personas que no tienen inflamación. ¿Y en España qué está pasando? Pues mirad, esta es la evolución del cáncer en España de los años 70 hasta ahora. La tasa de cáncer se ha disparado. Esto en casos de cáncer en hombres y esto en mujeres. Esta tabla no está actualizada porque es hasta 2006. En 30 años hemos pasado de 200 casos de cáncer cada 100.000 habitantes a casi 450. ¿Qué ha pasado? En 30 años se han duplicado las tasas de cáncer en España. ¿Qué ha pasado en 30 años? Pues el abandonar nuestra alimentación tradicional, el dejar de movernos, cada vez nos movemos menos, hacemos menos ejercicio, cada vez estamos más gordos y cada vez estamos en contacto con más tóxicos. Consumimos muchísima azúcar. El consumo de azúcar se ha aumentado de forma brutal en los últimos años y un alto consumo de azúcar conlleva obesidad, caries, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes. La OMS ha puesto, ante la alarmante tasa de obesidad, cáncer y demás enfermedades que hay en Europa, ha puesto en marcha una campaña que se llama No más de 25 gramos de azúcar al día. Intenta sensibilizar a la población de que el azúcar es nefasto y que no deberíamos de consumir más de 25 gramos. Un néctar cualquiera de zumo tiene 17 gramos de azúcar. Ya casi, bebiendo un zumito de esto, un néctar, perdón, ha llegado. Una bebida isotónica, por todos conocida, ya tiene 26. Ya está. Os tomáis esa bebida isotónica y ya os habéis pasado. Pero sigamos. La otra, el refresco Doña Cola, 35 gramos. Ya con esa lata, ya te has pasado. Seguimos. El batido, este además de mi tierra, de la pura leche de vaca, 40 gramos. Ya casi has duplicado. Este, que también conocéis, 42 gramos. Y un zumo cualquiera, ya no néctar, un zumo, 42 gramos de azúcar. ¿Cuántos niños no toman cola, Fanta, batido, zumo? Y no solo uno al día. Se toman varios y además con una facilidad. Bueno, pues el cáncer es una enfermedad multifactorial. Depende de muchos factores, ¿vale? No porque un día de tomar esa bebida vas a desarrollar cáncer, ¿no? Son muchos factores. Pero si pensamos en el cáncer como una lotería, pues es igual que la lotería, ¿no? Si estamos pensando en la lotería de Navidad, cuanto más papeletas compres, más fácil será que te toque, ¿no? Si fumas, si bebes, si comes mal, si tienes un estrés mal gestionado, será más probable que te toque. Sin embargo, si estás delgado, comes saludable, haces ejercicio, tienes menos posibilidades. De todos modos, todos sabemos que hay gente que a lo mejor ni juega, pero le regala al vecino la papeleta y justo ahí toca, ¿no? Entonces todos conoceréis a fulanita que estaba delgada, que comía bien, que hacía yoga y desarrolló cáncer. Ahí también está la susceptibilidad genética de cada uno, ¿no? Esos mecanismos de reparación celular. Pero lo normal es que cuanto más juegues, más posibilidades tienes de que te toque. Los países más desarrollados, más cáncer, los que peor comen, ¿no? Entonces la evolución del hombre, el Australopithecus, el Homo sapiens, el Homo erectus y tal. Y el último, el Homo McDonald. Está gordito, es diabético, es hipertenso, hígado graso, probablemente asmático, tiene problemas de dermatitis en la piel y tiene cáncer. Nosotros mismos, el aportarnos de esa alimentación tradicional, el dejar de movernos, el empezar a cada vez estar más gordos, ha hecho que cada vez estemos más enfermos.
Y ahí está la clave, nada más. Volver a ese contacto con la naturaleza, volver a comer lo que comíamos, a movernos más y a ser más felices. Bueno, pues la oncología está cambiando, nuevos tratamientos, y la oncología, ya visto, ha cambiado la teoría de por qué se produce el cáncer. Antes se pensaba que la teoría de las mutaciones somáticas era que cuando en una célula había un número determinado de mutaciones, sí o sí aparecía la enfermedad y ya no se podía hacer nada. Bueno, pues hoy en día eso está cambiando y se habla mucho del microambiente del tumor. Parece que depende del terreno, del ambiente que haya en un tejido, favorece o no la aparición de cáncer. Y es más importante el entorno que las mutaciones que haya en esa célula. Puede haber esas mutaciones, pero si el entorno no es favorable, el tumor no se desarrolla. Y es lo que se habla hoy en día del microambiente. Entonces, esa nueva visión de la medicina está haciendo que se desarrollen nuevos fármacos que van orientados a ese microambiente, a hacer que el microambiente sea desfavorable para que se desarrolle el cáncer. Pues bien, nosotros a través de la alimentación y los estilos de vida podemos influir en ese medio ambiente. Por eso, alimentación y estilos de vida son un complemento más a los tratamientos convencionales. Entonces, para que lo veáis de forma sencilla, yo siempre pongo este ejemplo, el de una semilla. Imaginaos que una semilla de una mala hierba, como puede ser una ortiga, la plantamos en el jardín. Esa semilla es ese tumor inicial que planta en el jardín, que es tu cuerpo. ¿Qué hace falta para que una semilla crezca? Que la riegue, que la abone y que le dé la luz, ¿no? Sin embargo, si yo no la riego, no la abono y le impido que le dé la luz, como en este caso, ¿qué pasa? Que no crece, ¿no? Pues los nuevos tratamientos van orientados a quitar luz, agua y abono a la semilla. Los tratamientos convencionales como la quimio, si pensamos en agricultura, era el pesticida, ¿no? Yo intento poner el pesticida y con eso enveneno, ¿no? ¿Qué pasa a veces con los pesticidas, los que sean agricultores? Pues que el pesticida a veces hace resistencia, ¿verdad? Y al final, por muchos pesticidas que le ponga, al final la planta brota. Pues es lo que pasa con la resistencia a la quimioterapia. La cirugía sería como el agricultor con su azada que intenta cortar el problema de raíz. Cuando la raíz se extrae entera, cuando el tumor se extirpa entero, hay menos posibilidades de que vuelva, pero no siempre es posible. Hay veces que el cirujano lo único que puede hacer es cortar, intentar quitar todo lo que pueda. Pero si yo con la planta solo la corto en la base, brota fácil, ¿verdad? Rebrota. Y la quimioterapia sería como coger un espejito, ¿no? Y ponerte aquí con el sol para intentar quemar, ¿no? Haciendo ese símil. Bueno, pues los nuevos tratamientos van a quitar, como decía, luz, agua y abono. Son los fármacos, por ejemplo, antiangiogénicos, antiinflamatorios, la inmunoterapia, que ahora mismo es lo que más se está viendo. Es como enseñar a tu propio sistema inmune a reconocer y eliminar el tumor. Bien, ese es el futuro. Pues sabéis lo bueno, que la alimentación hace ese mismo efecto. Tiene efecto antiinflamatorio, antiangiogénico, estimulante del sistema inmune y es un complemento ideal. Lo ideal es que yo pudiera combinar todo aquello que es positivo para mí. No solo la alimentación, el ejercicio físico o el tema del bienestar emocional. Por eso mi reivindicación es que se aúne todo para el enfermo oncológico, que aparte de ofrecerle la mejor quimio, la más personalizada, también le ofrezca esa herramienta, alimentación, ejercicio y gestión de las emociones. El cáncer, enfermedad medioambiental. 1 de cada 3 cánceres tienen que ver con la alimentación, se pueden prevenir. E incluso según el tipo de cáncer, 2 de cada 3 se podrían prevenir. La alimentación es responsable de 1 de cada 3 cánceres. La obesidad del 15%. Entre el 15 y el 20% de las personas diagnosticadas de cáncer tienen obesidad. Y de las personas que han superado un cáncer y siguen obesas después de la enfermedad tienen más posibilidades de que el cáncer vuelva que las personas que se mantienen delgadas después del cáncer. Después está el alcohol, el tabaco, responsable del 25% de los cánceres de todo el tipo. Las infecciones, aquí en España no es tan problemático, pero sí en África. Por ejemplo, la infección por el virus de la hepatitis B y C hace que haya más riesgo de cáncer de hígado, o el papiloma humano más cáncer de cuello de útero. Y luego los carcinógenos, que son sustancias que están en el medio ambiente, que estamos en contacto con ellos a través del aire que respiramos, a través de los alimentos, a través de la cosmética, de todo lo que ponéis en vuestra piel, pues puede aumentar el riesgo de padecer esa enfermedad. Entonces, como resumen, yo creo que os queda claro. La prevención, 3 pilares según la Sociedad Americana de Oncología: peso, estar delgado, comer saludable y hacer ejercicio. Y yo pondría una cuarta esfera:
bienestar emocional. Intentar ser lo más felices posible, sonreír lo máximo, como os decía. A mí eso es una de las cosas que me ha enseñado el cáncer, el nunca perder la sonrisa. Hay sustancias que nos pueden ayudar. Pues bien, la barrera entre la nutrición y la farmacología cada vez es más delgada. Si en algunos alimentos hay sustancias que son medicamentos, si yo durante toda mi vida los tomo, ¿cuántas veces comemos? 3 veces al día, 4 veces al día, 5, dependiendo de las comidas que hagamos, todos los días de mi vida, aunque no sean una dosis de medicamento, que sean microdosis, si las estoy tomando todos los días, me va a ayudar, sobre todo en la prevención. ¿Y cuáles son esas sustancias? Esas sustancias se le llaman fitoquímicos. Son sustancias químicas que están en el fito, las plantas, solo están en el mundo vegetal y nos ayudan en la prevención del cáncer y de muchas enfermedades. Alzheimer, diabetes, obesidad, enfermedades inflamatorias. Os voy a poner algunos ejemplos. Cada día se conocen nuevas sustancias, por ejemplo los carotenos, que están presentes en la zanahoria, pero también en los vegetales rojos, naranjas y verdes, como el tomate, la calabaza, la naranja. Pues bien, ¿qué hacen los carotenos? Inhiben el crecimiento de las células tumorales, son antioxidantes, mejoran la respuesta del sistema inmune. Son alimentos fáciles, calabaza, naranja, están al alcance de todos. Los flavonoides están en la naranja, en el limón, en la grosella, en la uva, en la menta, el perejil, en todas las crucíferas como el brócoli, las coles de Bruselas, en el té verde, las legumbres. Igual, efecto como medicamento. Los glucosinolatos, que están sobre todo en las crucíferas. El ácido fítico en los cereales integrales. Los lignanos en las semillas de lino. Son sustancias que hay en el mundo vegetal y que cuantos más consumáis, mejor. Pero además más prolongado en el tiempo. Por eso esos indios que hablábamos que toman 2 gramos de cúrcuma desde que son pequeños, tienen menos enfermedades. Cuanto más mejor y cuanto más tiempo mejor. Por eso lo ideal es empezar a comer desde que somos pequeñitos. Y ese es el resumen de esa alimentación como medicamento, esa alimentación que yo digo anticáncer. Anticáncer es porque todos somos potenciales enfermos de cáncer, como decía. Todos tenemos ese cáncer latente que no queremos que se desarrolle. Pues si os fijáis, tiene mucho color, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con un menú de McDonald's, ¿no? Tiene mucho color porque el color, el sabor y el olor de un alimento se lo da el contenido en fitoquímicos. Por eso cuanto más color o sabor mejor. Un alimento muy rico en fitoquímicos que todos vais a pensar, la coliflor. A que cuando la hierba huele mal, pero es muy rica en glucosinolatos, que es lo que le da el sabor, el olor. La cebolla y el ajo tienen un sabor fuerte, ¿verdad? Pero son muy ricos en fitoquímicos. Entonces siempre en los alimentos con más color, más olor y más sabor. A que el ecológico tiene más sabor que el convencional. El ecológico tiene más fitoquímicos que el convencional. Pues bien, un resumen. Algas. Hablábamos que los japoneses tienen menos cáncer y consumen 2 kilos de algas de media al año. Quizá a nosotros los españoles esto nos cuesta más porque no estamos acostumbrados. Pero mirad, tenemos algas atlánticas en Galicia, que no tienen que venir de Japón, que son ya nuestras, que se cultivan aquí, la nori, la wakame, y tenemos una propia de España que no consumen los japoneses y es muy rica en hierro y en calcio, que es el alga espagueti de mar, que además es la que más les gusta a los niños porque tiene forma de espagueti y se lo podéis añadir a las ensaladas, a los arroces y tiene un sabor exquisito. Bueno, setas, que aquí en otoño siempre se han consumido, ¿no? No solo los japoneses. Cítricos, esto nos suena, es de nuestra tierra, ¿no? Manzana, frutos rojos, granada, el jengibre y la cúrcuma de la que os hablaba, semillas de lino. Mirad, el lino se ha consumido en la cuenca mediterránea desde tiempos de los egipcios. Carlomagno sabía de sus propiedades y obligaba a sus súbditos a que las tomaran porque sabía que iban a estar más fuertes. Sin embargo, su uso en la cuenca mediterránea se ha abandonado. Ahora todos conocemos al lino por la prenda, ¿no? Que son tan difíciles de planchar, pero se nos ha olvidado que era básico en la dieta mediterránea. Las aromáticas, perejil, salvia, orégano, albahaca, tomillo, romero. La uva negra, el vino tinto, el zumo de uva, la cebolla, sobre todo la morada, decía siempre cuanto más color mejor, el ajo, el tomate, el melocotón, la nectarina, la ciruela, las legumbres, las cereales, los frutos secos, sobre todo avellanas, nueces y almendras, el chocolate y el cacao. El cacao puro o el chocolate a más del 85% de cacao es un antioxidante muy concentrado en muy poca cantidad.
Las crucíferas todas, y además dentro de los vegetales quizá lo más importante, ¿no? Aquí estarían las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor, la col china, el repollo, los nabos, los grelos y los rábanos también entran, y las semillas de mostaza entran aquí. La mejor grasa para cocinar, el aceite de oliva virgen extra. Las aceitunas como se hacen en mi tierra, en Andalucía, que se meten en agua, sal y vinagre, y luego según cada familia le pone pues orégano, le pone ajo, le pone limón. Es un excelente probiótico, no tenéis que tomar umeboshi si ya lo tenemos nosotros aquí. El kéfir es un buen prebiótico, mejor el de cabra o el kéfir de agua que el de vaca, y el té verde. A que no es tan difícil y casi todo es nuestro, no podemos decir es que son cosas raras, si casi todo lo tenemos en el supermercado. Pues mirad, que un alimento tenga calcio no indica que ese calcio se absorba. Un alimento puede tener mucho calcio, pero no todo será absorbible. Hay que mirar la fracción absorbible del calcio. Entonces, la leche de vaca tiene bastante calcio, no está mal, pero solo el 32% se absorbe, ¿vale? Hay mucho calcio también en las legumbres, aunque no se absorbe demasiado, pero mirad la cantidad de calcio, o sea, en las crucíferas como el brócoli no hay mucho calcio, pero la mitad del calcio se absorbe. Entonces, con pocas crucíferas que tome ya estoy supliendo. El tofu también, todos los derivados de la soja también lo tienen. Las almendras, las semillas de sésamo, hasta la sandía tiene una alta cantidad de calcio. ¿Y qué hacen los japoneses? Que toman muchas crucíferas, que toman mucha legumbre, que toman mucho sésamo, y uno que no he puesto aquí, que tendrían que incluirlo, es las algas. Las algas son muy ricas en calcio y además ese calcio se absorbe. Tenemos a los japoneses, no toman lácteos, pero compensan por ahí. ¿Y nosotros qué podemos hacer que es algo muy nuestro? Mucha gente que desayuna un vaso de leche con colacao o un café con leche, ¿no? Si ese café con leche lo cambiáis por un zumo de naranja, mirad, la naranja tiene la misma cantidad de calcio que la leche, pero se absorbe la mitad. Ya estamos teniendo más calcio tomándote un zumo de naranja que tomándote un vasito de leche. Con esto daros las gracias y yo creo que habéis quedado el mensaje, ¿no? Come la mitad, muévete el doble, sonríe el triple. Muchas gracias.